¿Alguna vez has imaginado cómo sería ser el hijo de una promesa divina? Alguien cuyo nacimiento estuvo marcado por un milagro y cuya vida se situó en el centro de los grandes planes de Dios. Isaac, una de las figuras más intrigantes de la Biblia, vivió exactamente eso. Su historia está llena de momentos intensos, desde el casi sacrificio en el monte Moría hasta conflictos familiares que moldearon el destino de generaciones. Prepárate para embarcarte en un viaje lleno de fe, desafíos y giros sorprendentes. Descubramos juntos la historia completa de Isaac. El comienzo de la historia de Isaac está profundamente entrelazado con el viaje de fe de sus padres, Abraham y Sara. Desde el principio, la Biblia enfatiza que Isaac sería el cumplimiento de una promesa divina, algo que trascendería lo natural para demostrar la fidelidad de Dios. Su historia comienza muchos años antes de su nacimiento, en un llamado que cambió la vida de Abraham. En Génesis 12, Dios llama a Abraham, nombre de Abraham, antes de ser cambiado por Dios, a dejar su tierra natal e ir a un lugar que Él le mostraría. En ese momento, Dios hace una promesa poderosa. Haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:2. Este es el inicio del pacto de Dios con Abraham, pero el cumplimiento de esta promesa parecía lejano, ya que Abraham y su esposa Sarai, luego renombrada Sara, no tenían hijos. Abraham tenía 75 años cuando recibió esta promesa, y con el paso de los años, sin señales de descendencia, cuestionó a Dios en Génesis 15. Señor, ¿qué me darás si sigo sin hijos? Génesis 15:2. Sin embargo, Dios lo tranquiliza diciendo que su heredero vendría de su propio cuerpo. En Génesis 15:5, Dios lleva a Abraham afuera y le dice: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes contarlas, así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y esto le fue contado como justicia. Génesis 15:6. A pesar de esto, la demora en el cumplimiento de las promesas comenzó a generar dudas. En Génesis 16, Sarai, ya avanzada en edad, sugiere que Abraham tenga un hijo con su sierva Agar, pensando que este podría ser el camino que Dios quería para cumplir su promesa. Agar concibe y da a luz a Ismael, pero Dios deja claro que Ismael no sería el hijo de la promesa. En Génesis 17, Dios renueva su pacto con Abraham y cambia su nombre de Abraham a Abraham, padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, princesa. Dios reafirma que Sara dará a luz un hijo a pesar de su vejez. En los versículos 15-19, Dios declara: tu esposa Sara te dará un hijo y lo llamarás Isaac. Estableceré mi pacto con él como un pacto eterno para su descendencia. Abraham se ríe ante esto, pues tenía 99 años y Sara 89. En Génesis 18, 3 visitantes angelicales se aparecen a Abraham, y uno de ellos reitera que Sara dará a luz un hijo en un año. Sara, al escuchar esto, también se ríe por lo imposible que parecía debido a su edad. En el versículo 14, Dios pregunta: ¿acaso hay algo demasiado difícil para el Señor? Esta pregunta no solo reafirma el poder de Dios, sino que prepara al lector para el evento extraordinario que está por venir. Finalmente, en Génesis 21, la promesa se cumple. El Señor visitó a Sara como lo había dicho. Sara concibió y dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios había señalado. Abraham le puso por nombre Isaac, Génesis 21, 1-3. Abraham tenía 100 años y Sara 90. El nombre Isaac, que significa risa, está cargado de simbolismo. Recuerda la risa incrédula de Abraham y Sara al escuchar la promesa, pero también refleja la alegría de ver el plan de Dios cumplido. En el versículo 6, Sara declara: Dios me ha dado risa, todos los que lo oigan se reirán conmigo. Tras el nacimiento de Isaac, Abraham celebra un gran banquete cuando Isaac es destetado, Génesis 21:8. Sin embargo, este momento de alegría viene acompañado de conflicto. Sara nota que Ismael, el hijo de Agar, se burla de Isaac y exige que Abraham expulse a Agar e Ismael. En el versículo 10 dice: echa a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta esclava no ha de heredar con mi hijo Isaac. Aunque esto angustia a Abraham, Dios le instruye que escuche a Sara, asegurándole que Ismael también llegará a ser una gran nación.
pero que su pacto se establecerá a través de Isaac. Así, Agar e Ismael parten, mientras Isaac permanece como el heredero legítimo de Abraham, el hijo de la promesa divina. La narrativa del nacimiento de Isaac no solo demuestra el poder y la fidelidad de Dios, sino que subraya el tema central del pacto divino. Isaac representa el inicio del cumplimiento de promesas que culminarían en la formación de la nación de Israel. Aquí comienza el siguiente capítulo de su historia. Isaac crece bajo la sombra de la promesa divina que moldearía su destino y la historia de sus descendientes. Pocos eventos en la Biblia son tan profundos y significativos como el sacrificio de Isaac en el monte Moría. Este episodio no solo revela la obediencia y fe inquebrantables de Abraham, sino que también arroja luz sobre el plan de Dios para la redención de la humanidad. Como el hijo de la promesa, Isaac se sitúa en el centro de esta narrativa, demostrando la confianza de su padre en Dios incluso frente a una petición incomprensible. En Génesis 22, la narrativa comienza con una declaración impactante. Aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Génesis 22, 1. La palabra probó es significativa, pues indica que la petición de Dios era una prueba, un medio para revelar la profundidad de la fe de Abraham. Dios entonces le da a Abraham un mandato que parece contradecir todo lo que le había prometido. Toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y ve a la tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Génesis 22, 2. Este mandato es desgarrador. Isaac no solo era el hijo tan esperado y amado, sino también el heredero de la promesa divina. Para Abraham, la idea de sacrificar a Isaac parecía poner en riesgo todo lo que Dios había prometido. Sin embargo, el texto no registra vacilación alguna. En el versículo 3, Abraham se levanta temprano, prepara su asno, toma a 2 de sus siervos y a Isaac, y parte hacia el lugar que Dios le indicó. La Biblia no menciona los sentimientos o pensamientos de Abraham, pero es evidente que confiaba completamente en Dios, incluso sin entender el propósito de la petición. Al tercer día del viaje, Abraham divisa el lugar a lo lejos. Entonces les dice a sus siervos: «Esperad aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros». Génesis 22, 5. Esta declaración es notable, pues sugiere que Abraham creía que, de alguna manera, ambos regresarían. El autor de Hebreos confirma esta fe, afirmando que Abraham consideró que Dios podía levantarlo incluso de entre los muertos. Hebreos 11:19. Con Isaac a su lado, Abraham toma la leña para el holocausto y la coloca sobre los hombros de su hijo, mientras él lleva el fuego y el cuchillo. La siguiente escena es profundamente conmovedora. En el versículo 7, Isaac rompe el silencio y pregunta: «Padre mío, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Abraham responde con una frase que resuena a través de los siglos: «Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío». Génesis 22, 8. Esta respuesta no solo refleja la confianza de Abraham, sino que también presagia el futuro sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando llegan al lugar señalado, Abraham construye el altar, coloca la leña, ata a Isaac y lo acuesta sobre el altar. El texto no menciona resistencia alguna por parte de Isaac, lo que sugiere que él, al igual que su padre, demostró sumisión y fe. Justo cuando Abraham extiende su mano para tomar el cuchillo y sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo llama desde el cielo: «Abraham, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo». Génesis 22, 11, 12. En este momento culminante, Dios interviene y provee un sustituto. Abraham levanta la vista y ve un carnero enredado en un matorral por sus cuernos. Toma el carnero y lo ofrece en holocausto en lugar de su hijo. En el versículo 14, Abraham nombra el lugar «El Señor proveerá», reflejando no solo su experiencia personal, sino también la verdad mayor de que Dios siempre provee para las necesidades de su pueblo. Tras esta prueba de fe, Dios reafirma su pacto con Abraham. En el versículo 16, el Señor declara: «Por mí mismo he jurado, dice el Señor, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto, te bendeciré. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar».
En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque obedeciste mi voz. Génesis 22, 16-18. Este momento marca el clímax de la historia de Abraham e Isaac en el monte Moriah. La obediencia de Abraham y su disposición a ofrecer a Dios lo más precioso para él revelan una fe que confía plenamente en el carácter de Dios, incluso cuando sus acciones parecen inexplicables. De manera similar, Isaac surge como una figura de sumisión y confianza, presagiando el futuro sacrificio de Jesucristo, quien sería tanto el hijo obediente como el cordero sustituto. Después de este evento, Abraham e Isaac regresan con los siervos, como Abraham había predicho al inicio del viaje, y juntos vuelven a Beerseba, donde permanecen por algún tiempo. Este regreso marca la continuación de la historia de Isaac, quien ahora lleva no solo el peso de ser el hijo de la promesa, sino también la experiencia de haber participado en uno de los actos de fe y obediencia más significativos de su padre. Es en esta continuidad que la historia de Isaac avanza, su vida marcada por el cuidado de Dios y la herencia de la promesa divina. La continuación de la historia de Isaac involucra el nacimiento de sus hijos gemelos, Esaú y Jacob, y se desarrolla en una serie de eventos marcados por conflictos y decisiones controvertidas, y la manifestación de la soberanía de Dios. Esta parte de la narrativa, registrada en Génesis 25-27, revela el cumplimiento de planes divinos que moldearían el futuro de Israel. Al igual que Sara, Rebeca enfrentó desafíos para concebir. Génesis 25-21 relata: Isaac oró al Señor por su esposa, porque era estéril. El Señor lo escuchó y Rebeca quedó embarazada. Este momento es significativo, pues muestra la fe de Isaac y la importancia de la intercesión. Al responder a la oración, Dios reafirma su fidelidad a la promesa hecha a Abraham. Durante su embarazo, Rebeca percibe que algo inusual ocurre dentro de ella. El versículo 22 señala: los niños luchaban dentro de su vientre y ella dijo: si esto es así, ¿para qué vivo? Rebeca busca al Señor por entendimiento, y Él le revela una profecía que marcaría el destino de sus hijos. 2 naciones hay en tu vientre, el mayor servirá al menor. Génesis 25-23. Este anuncio presagia que los gemelos, aunque hermanos, tomarían caminos divergentes y representarían naciones en conflicto. En el versículo 24, los niños nacen exactamente como Dios había dicho. El primero salió rojizo, cubierto de vello, y lo llamaron Esaú. Luego salió su hermano, agarrando el talón de Esaú, y lo llamaron Jacob. El nombre Jacob significa el que suplanta o el que agarra el talón, refiriéndose a la escena de su nacimiento. Isaac tenía 60 años cuando nacieron los niños. La Biblia registra que los hermanos crecieron con personalidades y preferencias distintas. El versículo 27 dice: Esaú llegó a ser diestro en la casa, hombre del campo. Jacob, en cambio, era hombre tranquilo y habitaba en tiendas. Esaú, el primogénito, era amado por Isaac, quien disfrutaba de la casa que Esaú traía. Jacob, en cambio, era el favorito de Rebeca. Esta preferencia dividida se convertiría en fuente de conflictos futuros. Uno de los episodios más conocidos entre los gemelos es cuando Esaú vende su primogenitura a Jacob, Génesis 25, 29, 34. La narrativa describe a Esaú regresando del campo exhausto y hambriento mientras Jacob preparaba un guiso. Esaú, hambriento, le pide a Jacob un poco de guiso, a lo que Jacob responde: véndeme primero tu primogenitura. Esaú, despreciando el significado espiritual y legal de su posición como primogénito, acepta: estoy a punto de morir. ¿De qué me sirve la primogenitura? Tras jurar, come y se va, mostrando su desdén por la primogenitura. Este episodio revela una inversión de valores. Esaú, impulsado por el deseo inmediato, descuida algo de profunda importancia espiritual, mientras que Jacob, a pesar de sus intenciones cuestionables, valora la primogenitura. Este intercambio prepara el escenario para eventos posteriores, incluido el engaño de la bendición de Isaac. Con el tiempo, Isaac envejece y queda ciego, Génesis 27, 1. Creyendo que su muerte estaba cerca, Isaac decide bendecir a Esaú, pidiéndole que prepare un platillo con la caza que ama. Rebeca, al escuchar esto,
idea un plan para asegurar que Jacob reciba la bendición. Vistiendo a Jacob con ropas de Esaú y cubriendo sus brazos con pieles de cabrito para imitar la vellosidad de su hermano, logra engañar a Isaac. Aunque inicialmente duda, Isaac termina bendiciendo a Jacob. Dios te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen ante ti. Malditos los que te maldigan, y benditos los que te bendigan. Génesis 27. Poco después, Esaú regresa y descubre el engaño. Furioso, súplica a su padre una bendición, pero Isaac explica que ya ha dado todo a Jacob. Esaú, lleno de amargura, llora y pregunta: ¿no has guardado una bendición para mí? Génesis 27, 36. Isaac bendice a Esaú, aunque en una posición subordinada a Jacob. Vivirás de tu espada, pero cuando te rebeles, sacudirás su yugo de tu cerviz. Génesis 27, 40. Consumido por la ira, Esaú planea matar a Jacob. Rebeca, al enterarse, envía a Jacob a la casa de su hermano Labán en Harán. Huye a Labán, mi hermano, en Harán, hasta que el enojo de tu hermano se calme. Génesis 27, 43, 44. La huida de Jacob marca el inicio de un nuevo capítulo en la narrativa, donde experimentará su propia transformación y encuentro con Dios. Sin embargo, el conflicto con Esaú permanecerá como una sombra sobre su vida, esperando resolución en el futuro. La bendición de Isaac, aunque obtenida con engaño, fue parte del plan soberano de Dios, que usa incluso las fallas humanas para cumplir sus propósitos. La vida de Isaac entre los filisteos es un capítulo menos destacado en la Biblia, pero crucial para comprender su historia y el papel de Dios en su camino. Este periodo, narrado en Génesis 26, está marcado por desafíos, conflictos y sobre todo la reafirmación de la fidelidad divina. La interacción de Isaac con los filisteos no solo revela su carácter paciente y conciliador, sino que demuestra cómo Dios protege y prospera a quienes confían en su guía. Génesis 26 comienza con una crisis. Hubo hambre en la tierra, además de la primera hambruna que hubo en los días de Abraham. Isaac fue a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Génesis 26, 1. La hambruna obligó a Isaac a buscar recursos en otro lugar, como Abraham había hecho antes. Sin embargo, antes de que Isaac decidiera ir a Egipto, Dios se le apareció y le dio instrucciones claras. No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Génesis 26, 2. Dios ordenó a Isaac quedarse en Gerar, reafirmando la promesa hecha a Abraham. Habita en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré. A ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Génesis 26, 3. También refuerza el pacto, prometiendo multiplicar la descendencia de Isaac como las estrellas del cielo y bendecir a todas las naciones a través de ellos. Isaac obedece y permanece en Gerar, pero pronto enfrenta un desafío familiar: el temor de que los habitantes de la región lo maten por la belleza de su esposa Rebeca. El versículo 7 relata: Isaac dijo: «Es mi hermana», pues temía decir: «Es mi esposa». Esta acción refleja la influencia del ejemplo de Abraham, pero también revela la debilidad humana de Isaac al ceder al miedo. La mentira de Isaac es expuesta cuando Abimelec, rey de los filisteos, observa a Isaac acariciando a Rebeca y descubre que es su esposa. Abimelec confronta a Isaac: «Seguramente es tu esposa. ¿Cómo dijiste? ¿Es mi hermana?» Génesis 26, 9. Isaac admite su temor, y Abimelec decreta protección para él y Rebeca, prohibiendo que alguien les haga daño. A pesar de este inicio turbulento, la presencia de Dios con Isaac es evidente. Comienza a prosperar extraordinariamente. El versículo 12 afirma: «Isaac sembró en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. El Señor lo bendijo». Isaac se vuelve muy rico, adquiriendo rebaños, manadas y siervos, hasta el punto de generar envidia entre los filisteos. Esta envidia lleva a acciones hostiles. Los filisteos tapan los pozos que Abraham había cavado, cortando el acceso de Isaac al agua, un recurso vital en la región. Abimelec, viendo el creciente poder de Isaac, le pide que se vaya. «Aléjate de nosotros porque te has vuelto demasiado poderoso». Génesis 26, 16.
En lugar de responder con hostilidad, Isaac elige la paz y se traslada al valle de Gerar. Reabre los pozos que Abraham había cavado, pero la oposición resurge. En el versículo 20, los pastores de Gerar disputan el primer pozo, llamándolo Esek, que significa disputa. Cuando Isaac cava otro pozo, el conflicto continúa y lo nombra Sitna, que significa hostilidad. Génesis 26, 21. Finalmente Isaac cava un tercer pozo y esta vez no hay disputa. Lo llama Rehoboth, que significa espacio, declarando: ahora el Señor nos ha dado espacio y prosperaremos en la tierra. Génesis 26, 22. Este momento marca un periodo de paz y consolidación para Isaac, mostrando que Dios estaba con él incluso en la adversidad. Tras establecerse en Rehoboth, Isaac se dirige a Beerseba, donde el Señor se le aparece nuevamente. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, no temas, porque yo estoy contigo. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Génesis 26, 24. En respuesta, Isaac construye un altar. Invoca el nombre del Señor y levanta su tienda, consolidando su presencia en la región. Más tarde, Abimelech, acompañado por Ficol, comandante de su ejército, se acerca a Isaac para proponer un tratado, reconociendo que Dios está con él. Hemos visto que el Señor está contigo. Hagamos un juramento entre nosotros y tú para establecer un pacto contigo. Génesis 26, 28. Isaac acepta y celebran con un banquete, estableciendo un pacto de paz que simboliza el reconocimiento de la bendición y protección de Dios sobre Isaac. Este periodo de la vida de Isaac entre los filisteos es un testimonio de la fidelidad de Dios. Provee durante la hambruna, lo prospera en tierra extranjera, lo guía hacia soluciones pacíficas y reafirma su pacto. Isaac, a su vez, muestra paciencia, humildad y fe, cualidades que continúan moldeando su camino y su familia, preparando el escenario para los eventos de sus hijos y el legado que dejaría. Los últimos días de Isaac están marcados por eventos que no solo concluyen su historia, sino que solidifican su papel como uno de los patriarcas del pacto de Dios. Isaac vivió hasta los 180 años y su longevidad le permitió presenciar el desarrollo de las vidas de sus hijos Esaú y Jacob, así como la continuidad de la promesa divina que heredó de Abraham. En Génesis 27, Isaac, ya ciego y creyendo que su muerte estaba cerca, juega un papel central en uno de los eventos más conocidos de su vida. La bendición de sus hijos. Como patriarca, era su responsabilidad transmitir la bendición divina, un acto con implicaciones tanto espirituales como materiales. Sin embargo, esta bendición se convierte en el foco de conflicto entre Esaú y Jacob. Aunque Jacob ya había obtenido la primogenitura de Esaú a cambio de un plato de lentejas, la bendición de Isaac sería una confirmación pública y solemne de la herencia espiritual y material. Cuando Isaac decide bendecir a Esaú, lo envía a cazar y preparar un platillo. Rebeca, favoreciendo a Jacob, idea un plan para engañar a Isaac y asegurar que Jacob reciba la bendición, vistiendo a Jacob con ropas de Esaú y cubriendo sus brazos con pieles de cabrito para imitar la vellosidad de su hermano, logran engañar a Isaac. Aunque inicialmente duda, Isaac termina bendiciendo a Jacob. Dios te dé del rocío del cielo y de las riquezas de la tierra. Sean los pueblos siervos tuyos y naciones se inclinen ante ti. Malditos sean los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Génesis 27, 28, 29. Poco después, Esaú regresa y descubre el engaño. Lleno de amargura, súplica una bendición, pero Isaac explica que ya ha dado todo a Jacob. Esaú recibe una bendición secundaria, profetizando un futuro de lucha y subordinación a Jacob. Este evento crea una enemistad duradera entre los hermanos. Esaú planea matar a Jacob, pero Rebeca interviene y lo envía a la casa de su hermano Labán en Harán. La Biblia ofrece pocos detalles sobre los años posteriores de Isaac, pero es claro que continuó viviendo en Canaán y mantuvo su papel central en el linaje del pacto divino. En Génesis 28, antes de que Jacob parta a Harán, Isaac lo bendice nuevamente, esta vez consciente de su identidad. Dios Todopoderoso te bendiga, te dé la bendición de Abraham, para que poseas la tierra donde peregrinas, la que Dios dio a Abraham. Génesis 28, 3-4.
Esta bendición demuestra que Isaac reconoció el rol de Jacob en continuar la promesa divina y aceptó el plan de Dios a pesar de los engaños. Esta aceptación refleja la fe y comprensión de Isaac de que el pacto de Dios trasciende las debilidades humanas. Isaac vivió lo suficiente para ver a Esaú establecerse en Seir y convertirse en antepasado de los edomitas, un pueblo que tendría una relación compleja con los descendientes de Jacob. También presenció el regreso de Jacob de Harán con una gran familia y riquezas, seguido de una reconciliación con Esaú, Génesis 33. Aunque Isaac no se menciona directamente en este encuentro, sin duda experimentó la paz que trajo a su familia. En Génesis 35 se describe brevemente la muerte de Isaac. Isaac expiró, murió y fue reunido con su pueblo, anciano y lleno de días. Lo sepultaron sus hijos Esaú y Jacob. Génesis 35, 29. La presencia conjunta de Esaú y Jacob en el entierro de Isaac testifica que, a pesar de sus conflictos, la familia conservó cierta unidad y respeto por los lazos patriarcales. El legado de Isaac es significativo. Aunque su historia contiene menos eventos dramáticos que las de Abraham o Jacob, se le recuerda como el eslabón que preservó el pacto divino y aseguró la continuidad del linaje elegido. Su vida refleja el poder de la obediencia, la paciencia y la sumisión a la voluntad de Dios, incluso en medio de conflictos familiares y adversidades. Ahora portador de la bendición y la promesa, se convierte en la figura central. Los eventos posteriores marcan su transformación en Israel, un nombre que representa lucha, fe y el legado de un pueblo descendiente de sus 12 hijos, cumpliendo el plan divino iniciado con Abraham y continuado por Isaac.